La Guerra del Pacífico. También conocida como la Gran Guerra de Asia Oriental, fue un conflicto armado involucrado principalmente por Japón, teniendo como líder al emperador japonés Hirohito y Estados Unidos a los presidentes Theodore Roosevelt y Harry Truman. Este conflicto tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas y en Asia Oriental. Causas de la guerra. Japón vivió una acelerada industrialización y también una fuerte militarización en su sociedad. Para poder continuar su avance industrial, consideraba que la expansión era el camino más rápido, creando tensión entre otros países. Segunda Guerra Sino-Japonesa. El conflicto inicia en 1937 cuando Japón reinicia su expansión por China, siendo esta la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Además, Japón ocupó la Indochina, la colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China. Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar al pequeño país. Después de fallidas negociaciones, Japón atacó simultáneamente a territorios controlados por Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia y Holanda en diciembre de 1941. Fin de la guerra. Japón aceptó la rendición incondicional el 15 de agosto de 1945, siendo ocupado por tropas estadounidenses y viendo reducida su extensión territorial a las islas del archipiélago principal. También significó la caída del Imperio japonés y convirtió a Estados Unidos en la primera potencia del Pacífico. Inició el declive anglo-francés en el sudeste de Asia y debilitó el gobierno nacionalista en China. La Unión Soviética conservó el control de sus territorios en el lejano oriente y luego participó en la división de Corea. El domingo 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base naval norteamericana en Pearl Harbor, Hawái. El ataque por sorpresa no solo dañó la flota de los Estados Unidos, también les obligó a entrar en la Segunda Guerra Mundial. A las 7:59 de la mañana, 360 aviones de guerra japoneses salieron de las nubes y devastaron la mayor parte de la flota norteamericana del Pacífico. El ataque fue un intento de destruir el poderío militar norteamericano en la región, para que no pudiese ser utilizado contra la expansión del imperio japonés. Japón había hecho un pacto secreto con Alemania para atacar a las fuerzas aliadas en el Extremo Oriente. En 2 horas de bombardeo constante, los aviones japoneses dañaron seriamente 5 buques de guerra norteamericanos, 14 embarcaciones menores y 200 aviones. Más de 2.000 personas murieron en este ataque, 1.200 de ellas cuando fue hundido el buque Arizona. El día anterior al ataque, el presidente Roosevelt había llamado personalmente al emperador Hirohito en un intento de evitar que ambas naciones fuesen a la guerra. Ahora, Roosevelt pedía al Congreso que declarase esa guerra. 6 de junio de 1942. La primera victoria naval aliada decisiva en el Pacífico tuvo lugar cerca de la isla de Midway. Esto fue fundamental en el cambio de signo de la guerra contra Japón. Después de luchar hasta el empate en la batalla del Mar de Coral un mes antes, Estados Unidos sorprendió a la flota japonesa invadiendo el norte de la pequeña isla Midway, apenas a 200 kilómetros al oeste de Hawái. La batalla principal fue realizada por aviones que despegaron de los portaaviones norteamericanos y japoneses. A diferencia de los combates navales de las guerras previas, las flotas oponentes nunca se tuvieron a la vista. Estados Unidos capturó Guadalcanal y su importante campo aéreo, pero los japoneses trataron durante 9 meses de reconquistar la isla. Entendieron la importancia estratégica de las Salomón para los norteamericanos. La balanza finalmente se había vuelto contra los japoneses en el Pacífico. Bajo la dirección del general Douglas MacArthur y el almirante Chester Nimitz, las fuerzas aliadas empezaron su campaña de avance en las islas. La brillante estrategia de MacArthur era atacar solo las islas más pequeñas, menos defendidas, cortando las líneas de aprovisionamiento del enemigo, permitiendo que las islas japonesas mejor defendidas se separaran del racimo. El clímax de la campaña fue la batalla del Golfo Leyte.
El almirante japonés Toyota planeó detener el intento de MacArthur por recuperar Filipinas, pero su plan falló. La flota japonesa se topó con toda la flota norteamericana. 166 barcos y 1.200 aviones de combate en el mayor encuentro naval de la historia. La batalla virtualmente destruyó las fuerzas japonesas, acabando con cerca de un tercio de sus embarcaciones y más de 700 aviones. A la cabeza de la fuerza de invasión, Douglas MacArthur vadeó Filipinas, de donde había sido obligado a salir 2 años antes. Cumplió su famosa promesa: volveré. Consecuencias de la guerra. Al término del conflicto, Japón fue ocupado por los aliados, el país fue desmilitarizado, el emperador, aunque continuó en el trono, fue obligado a renunciar a su divinidad y promulgar una nueva constitución, democratizar el país y cambiar el sistema educativo. Después de una larga crisis de posguerra, Japón fue ayudado económicamente por Estados Unidos y poco a poco el país se reconstruyó. La economía empezó a crecer hasta ser uno de los países más industrializados del mundo en los años 60 y 70. Al final de la guerra supuso la salida definitiva de Japón del territorio chino. Manchuria, Taiwán y las zonas ocupadas durante la guerra sino-japonesa volvían a estar bajo la soberanía nominal china, y Chiang Kai-shek restablecía el gobierno de Nanjing. ¿Qué hubiera pasado si los aliados, en lugar de lanzar armas nucleares, hubieran invadido Japón? Si el presidente Truman se hubiera negado a lanzar las bombas, se habría efectuado la Operación Downfall, que habría sido la mayor operación de desembarco en la historia de la humanidad. La operación habría necesitado un total de 30 divisiones. Los japoneses se estaban preparando para la defensa total y a cualquier precio de la isla sureña de Kyushu. Si la operación hubiera tenido lugar, se habría producido un baño de sangre.